Vale. Bien, chicos, ya he puesto a grabar para que quede todo esto registrado. Como les estaba diciendo, en el foro de la primera unidad van a ver que hay justamente el foro en el que les explico que quiero hacer un proyecto. Se tienen que meter todos y revisar quiénes son las personas que ya han elegido proyecto y elegir un proyecto que no esté elegido. Yo he propuesto 11 títulos. En clase somos 11, así que tienen a título por cabeza. Los títulos no es que haya uno más difícil o más fácil que los otros, porque en realidad lo que cambia para cálculos es si solo hay uno o dos que le puse que la contribución era durante todo el año, otros les puse que no, a otros les he puesto el requerimiento de que tienen pérdidas por inclinación, otros que no, pero no cambia. Efectos de cálculos todos van a tener que ser todos, lo único que hay algunos que van a tener que poner 0 y otros que van a tener que poner 100%. Es lo único que va a cambiar, ¿vale? Entonces, a efecto de cálculos no hay proyectos más complicados que otros. Todos son igual de, más o menos, desde mi punto de vista, igual de difíciles o fáciles según cómo se mire, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, elegir proyectos. Como ven, ya hay ahora mismo 1, 2, 3, 5 proyectos elegidos. Por favor, dedíquenle un minutillo y háganlo ya. Vale, elijan cada uno su proyecto y de qué lo van a hacer. Para que así ya, cuando yo empiece a explicarles, verán y entenderán a qué me refiero con los proyectos. Mientras ustedes van eligiendo proyectos, les explico un poco lo que hay en el resto de foros. El segundo foro que les aparece, el futuro de la energía solar, es un foro obligatorio, ¿vale? ¿Se acuerdan de los foros que les hacían estos? Pues lo mismo ahora, en estos tienen que participar obligatoriamente. He puesto un ejemplo, en este caso, de la pega que tiene ahora mismo la energía fotovoltaica en el mercado. Supongo que más o menos todos habrán oído hablar del hecho de que producir la propia electricidad, el autoconsumo en la energía eléctrica, ahora mismo, digámoslo así, está penalizado, porque nos tienen puesto un impuesto gracias al cual cada vez que nosotros producimos autoconsumo nos sale más caro que consumir de la red eléctrica. Entonces eso al final de cuentas está en contra de todo el objetivo de las energías renovables. Se supone que incluso España tiene lo que se llama el Plan de Acción Nacional de las Energías Renovables, el PANER. Ese PANER lo que nos dice es que de aquí al 2020, de hecho está de fecha 2012 a 2020, se supone que tenemos que conseguir reducir nuestro consumo de energías contaminantes y aumentar considerablemente nuestro consumo de energías renovables. Pues verán que justamente el hecho de decir que nos penalicen la fotovoltaica va en contra de eso. De hecho, les doy una idea. A España nos han multado el año pasado por tener eso. Este año, ya lo que llevamos de año, estaba leyendo estos días que había hasta 14 inversores extranjeros que habían denunciado a España. Por el día todo de las placas solares. Por las placas fotovoltaicas. Que fue Europa que denunció. No, España nos ha multado. A España nos han multado. No solo fotovoltaica, también todas las ayudas que había, las infraestructuras de renovables, las eólicas, el solar térmica, se las cargaron. Entonces, ya no hay. Es todavía menos rentable, o sea, tú vas a tener tema ahí para hablar. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. España, el otro día el viaje que hizo Soria con el rey, que fueron a los Emiratos Árabes, leí en el periódico que antes de ir a los Emiratos Árabes habían ido a Estados Unidos a hablar con un grupo de inversores para calmarlo. Y después fueron a Abu Dhabi también para lo mismo. Los inversores y para calmarlo. Pues, chicos, una cosa, están oyendo a Eva ahora mismo defender todo el tema de lo de la energía solar, en este caso la fotovoltaica, toda la controversia que hay. Pues quiero que, digamos así, dividir este foro en dos partes. Una primera, discutir y que todos estemos bien enterados de esa controversia. Para eso, apoyen sus aportaciones con artículos de periódicos, con entrevistas, vídeos en YouTube que hablen sobre el tema. Lo que quiero es que sea un foro animado y del que todos aprendamos cuál es la situación actual.
busquen información de si existen actualmente ayudas o no existen ayudas para las energías renovables. En general, un poquito de todo, ¿de acuerdo? Y la segunda parte que quiero también meter, porque yo pensé que, bueno, dije, tal y como les conozco, que a ustedes no les gusta demasiado los foros, pues a lo mejor se iba a acabar muy rápido el tema, no iba a haber mucha discusión por ahí, y la segunda parte que podemos poner en este foro es aplicaciones curiosas de las energías renovables, concretamente de la energía solar o de la energía fotovoltaica. ¿De acuerdo? En el mismo foro. En el mismo foro. Primero vamos a quitarnos el tema de la discusión de la situación actual. ¿Vale? En España. La situación actual aquí. Pueden utilizar comparaciones con el extranjero. Pueden utilizarme comparaciones de lo que había hace 10 años aquí en España. O hace, ni siquiera hay que irse tan lejos, hace 6 años aquí en España las ayudas que había. ¿De acuerdo? Entonces, utilicen la información, todo lo que encuentren será bienvenido, pero hagan un foro activo. Costará bastante para la nota, como una actividad, ¿vale? De, digamos así, sobre 10 puntos de la actividad práctica, 2 puntos van a ser este foro. Así que esmérense un poquito y participen en él, ¿de acuerdo? El otro foro que les puse, como hoy vamos a empezar a hablar de qué tienen que hacer en ese proyecto que les he mandado a hacer, pues aquí tienen un foro que se llama Proyecto Dudas. Todas las dudas que vayan teniendo las van comunicando en ese foro. El objetivo es que muchas veces entre ustedes mismos uno publica una duda, resulta que el otro también la tiene, y si yo no me he conectado, la han publicado al mediodía y yo no me he conectado al día siguiente, a lo mejor entre ustedes mismos se han contestado. Yo les digo si está bien o no la respuesta que se hayan dado, ¿de acuerdo? Pero una forma de hacerlo un poquito más entretenido. Por lo que veo ya todos han puesto su proyecto. Copien los datos del proyecto para que ahora, mientras vayamos haciendo ejercicio, tengan en cuenta a qué nos va a afectar cada cosa, ¿vale? En el apartado primero de la discusión de la situación actual en España, y la segunda parte era aplicaciones. Aplicaciones de la energía solar térmica y energía solar fotovoltaica. Curiosas o aplicaciones que a ustedes les llamen la atención, digamos así. De repente a alguien que no sabe de energía solar le llama la atención el hecho de decir que la energía solar térmica se puede utilizar para producir electricidad, cuando estamos hablando de térmica. Por eso es una pregunta de examen, ahora que caigo. El hecho de que la energía solar térmica se puede utilizar también para producir electricidad. Vale, que como me estaba diciendo Eva, quizás es una cosa que ustedes no tienden a pensar, que la térmica, dicen la fotovoltaica es con la que se produce electricidad, pero la térmica a alta temperatura también nos sirve para producir electricidad. ¿Y ya hay centrales? Ya hay centrales térmicas. En Sevilla yo he visto ya varias. Sevilla, Almería, ahora Valencia, no habrá más. Y son grandes y llaman la atención bastante, pero están penalizadas. Que volvemos a lo mismo. Que limitan la potencia, no las dejan que se expanden. Para que siga ganando los de siempre, en definitiva. Eso es lo que digo, con ese foro vamos a sacar bastante tema a lo largo del curso, ya van a ver. Bien, entendido más o menos lo que quiero que hagan. Es volcar información, y ustedes que no sea solo un copy pega, sino que ustedes la expliquen, la defiendan, se la expliquen a los compañeros, comenten lo que había dicho otro compañero. Mira, sí, relativo a lo que publicó Eva, yo también puedo aportar que encontré este vídeo en internet. Cosas así, ¿de acuerdo? Entonces, intenten hacerlo como comentario. La participación es obligatoria y mantener el foro vivo. El foro este va a estar abierto 2 semanas. La semana que viene y la otra. Aunque la semana que viene sea el examen, ¿de acuerdo? Entonces, intenten no dejarse ir y más o menos cada 2 o 3 días intentar hacer una aportación cada uno, ¿vale? Leer lo que tienen los demás, buscar cosas, informar. Yo ya diré cuando cierro el foro según vea que de verdad ya ha muerto y que no tiene más vida, que no tienen más cosas que comentar, ¿de acuerdo? Bien, eso lo primero, los foros de la unidad. Segundo, como siempre tenemos 3 evaluaciones, ¿no? Resulta que, bueno, yo creo que ya se les puse en uno de los mensajes, que este trimestre, por lo corto que es,
4 temas. Son 4 temas a hacer en 5 o 6 semanas nada más. Entonces tenemos el primer examen la semana que viene. Solo el tema 1. Que es solo el tema 1, ¿vale? De teoría. Ya les he puesto la autoevaluación del tema 1. Comentarles una cosa. Primero, creo que solamente una persona, no sé si fue Magui o Eva, que habían hecho ya el cuestionario. No me acuerdo quién fue, que alguien ya me había hecho el cuestionario. El cuestionario de la unidad, el que estaba abierto ayer por la tarde, hoy lo he actualizado. Ayer solo tenía 13 preguntas, hoy tiene 20. Lo digo para que lo tengan en cuenta. En segundo lugar, en el examen tiene 25 preguntas, con lo cual hay 5 preguntas que no están en el test. ¿Por qué es este motivo? Lo que les he hecho es para que se obliguen a estudiarse el test. Van a ver que en la unidad hay definiciones de tipos de ángulos, pues aunque en el test solo se haga referencia a 2, estudiense los 5 o 6 tipos de ángulos que hay. Hay referencias a qué es media temperatura, baja temperatura, alta temperatura, estudiense las 3, no solamente una. Hay referencia a un solo aparato de medida de la energía solar térmica, estudiense todos los que hay, no solamente uno. Es a lo que voy, ¿de acuerdo? Yo les doy las pistas, en el test están todas las pistas y verán que siguiendo el manual hay muchísimas cosas desechables. Todo tipo de test, no va a haber preguntas de desarrollo. Y ya les digo, y creo que son todas bastante intuitivas, porque van todas en la línea de lo que les acabo de decir, ¿vale? Es leerse el test que está aquí y buscar cómo lo puedo cambiar sobre el mismo tema. Si sobre el mismo tema no ven nada con lo que lo pueda cambiar, pasen a la siguiente pregunta. ¿De acuerdo? Esas son las pistas que les doy para que lo puedan estudiar de aquí a la semana que viene. ¿Vale? No creo que desde mi punto de vista no lo he puesto complicado diciéndoles esto. ¿De acuerdo? Bien, segundo, las actividades. Tienen las aplicaciones de la energía solar térmica. Primera actividad. No me acuerdo cuál fue la fecha que le puse de entrega. La primera el 30. La primera, el día 30. Vale. Entonces eso quiere decir que todavía tienen un poquito de juego, les quedan 5 días para poder entregarla. ¿De acuerdo? Hasta el miércoles. No, hasta el 2 de mayo. La primera hasta el 2 de mayo les he puesto. Y la otra el miércoles. Vale, entonces pónganse con las actividades. La del miércoles era la de la radiación solar, que no me acuerdo. Ah, vale. La de la radiación solar, verán en las preguntas tipo test que hay alguna que está relacionada con la actividad justamente de la radiación solar. Es un PDF que yo les he puesto en una plataforma, un PDF con capturas de un PowerPoint. Se lo van leyendo poquito a poco y de ahí también pueden sacar información. Digámoslo así, es un complemento al manual. ¿De acuerdo? Pero tampoco se vuelvan demasiados locos. Ya les digo que el examen no es difícil. Y la actividad esta, la actividad de radiación solar, lo que pasa es que en medio de este PDF irán encontrando ejercicios pequeñitos, muy pequeños. Esos son los ejercicios que me tienen que hacer y entregar. ¿De acuerdo? Siguiendo el PDF creo que me lo podrán hacer bien. En cualquier caso, como siempre, cualquier duda me la presentan. Bien, y ahora llegamos a la parte, digámoslo así, curiosa, o la parte de práctica. Como ven, la unidad 1 no la voy a explicar, ¿vale? La unidad 1 es teórica y las clases, como tenemos pocas tutorías, las voy a dedicar simplemente a la parte de cálculo y de proyecto. ¿De acuerdo? Todas las dudas que tengan de teoría me las pueden plantear en el foro que dice foro de dudas de preguntas para tutoría, me las plantean ahí y yo intentaría responderles lo antes posible. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto al cálculo de la instalación, primero que nada ponerles un poquito en situación. Nosotros, desde que salió en vigor el Código Técnico de la Edificación, la energía solar térmica pasó de ser una opción, digámoslo así, cada uno elegía si la ponía o no, a ser obligatoria en determinados casos, ¿vale? Les reto, en realidad se los he dado. En lo que les acabo de imprimir hoy, lo que tienen es la actual versión del CTE relativa a la energía solar térmica. Esto es el CTE DB HE 4 en este caso, ¿vale?
Traducción: Código técnico de la edificación, STE. DB, documentos básicos. HE, ahorro de energía. Y el número 4 es el que se dedica a la energía solar térmica. De decirles que de este documento hay 3 versiones diferentes. La primera salió en vigor en 2006 y entró como obligatoriedad en el 2007. La segunda versión es del 2009 y esta versión actual salió en normativa publicada en el BOE en el 2013, pero ha entrado en vigor el mes pasado. O sea, nosotros nos vamos a guiar, ya que al final de cuentas lo que ahora mismo está en vigor, por esta normativa. ¿De acuerdo? Veremos que seguiremos recurriendo para determinados cálculos, determinadas consideraciones, etcétera, al código antiguo, pero todo lo que ya haya sido modificado lo vamos a tener en cuenta y lo vamos a seguir por el código nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, primero que nada, comentarles con esto, bueno, primero que nada ya creo que eso lo tengo muy repetido, comentarles con esto que en el manual de la unidad verán que todavía no está actualizado. Vuelvo a repetir, entró en vigor el mes pasado, no me he dado tiempo de actualizar manuales, ¿vale? Yo ya les iré comentando de, bueno, para hacer los cálculos, fíjense de lo que estamos haciendo aquí, olvídense de lo que está en el manual. En el manual hay muchas tablas que ahora ya no se utilizan, porque sobre todo ahora vamos a utilizar las referencias que nos dice el CTE que cojamos. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy, pues si se fijan, en la unidad 3 les he puesto un ejercicio. En este ejercicio lo que tienen es, digámoslo así, un ejemplo de instalaciones solares que les van a servir como guía para poder aprender ustedes a hacer los cálculos que tienen que hacer para el proyecto. ¿De acuerdo? La primera entrega del proyecto va a ser básicamente los cálculos que vamos a ver hoy y un poquito de los cálculos que vamos a ver el viernes, ¿vale? El viernes de la semana que viene. Esos cálculos serán la primera entrega, que es como quien dice los cálculos previos. En la segunda entrega es cuando ya harán los cálculos definitivos. En esos cálculos definitivos incluiremos los cálculos de toda la red de conductos. ¿Vale? Red de conductos me refiero a diseño de los tramos, diámetro de los tramos, etcétera. Más o menos eso ya ustedes algo han visto, los que ya llevan siguiendo el ciclo. En EQN vimos cómo era todo el término de las pérdidas de carga, utilizar los ábacos, etcétera. Un poquito lo vimos por encima. Pues vamos a volver a retomar un poquito ese tema. ¿De acuerdo? ¿Qué más comentarle de las entregas? Si nos da tiempo, que consta que no les quiero hacer correr, pero si nos da tiempo, me gustaría dedicar al menos una clase, aunque sea una de las últimas, al diseño de las instalaciones de agua caliente sanitaria para piscinas. ¿De acuerdo? Básicamente lo vamos a enfocar todo el curso para lo que son edificios, pero si nos da tiempo, o sea, agua caliente sanitaria, y si nos da tiempo veremos algo de piscina. Ya el tema de agua de calefacción no nos va a dar tiempo de verlo. No creo, en un mes y medio iríamos demasiado justo. Si me sorprenden y vamos a buen ritmo y van trabajando y vamos adelantando, pues a lo mejor podríamos ver un poquito, aunque sea por encima, el tema de la calefacción. Por los momentos comentarles que es un sistema que sale muy rentable. En la península se consiguen ahorros muy significativos el hecho de poner un suelo radiante. ¿Saben lo que es un suelo radiante? ¿O cuál es el principio de funcionamiento? ¿Les suena? El suelo radiante no es más que un sistema de tuberías a través de las que se sitúan debajo del suelo y a través de las cuales se hace pasar un fluido caliente. Ese fluido caliente, al estar en contacto con el suelo, calienta el aire que está en contacto. Ese aire, como está caliente, tiende a subir, es menos denso, y el aire frío tiende a bajar, con lo cual al final todo el tiempo estamos calentando la habitación. Ese sistema, si lo hacemos con energía solar térmica, nos sale rentable. Al final de cuentas, solamente es un fluido que está todo el tiempo dentro del interior de los conductos, no hay que sino estar pendiente por si acaso tenemos alguna pequeña pérdida, y nos sale gratis la energía, porque lo estamos produciendo con energía solar térmica. Entonces los ahorros son muy significativos, ¿de acuerdo? Bien, pues dicho esto, vamos a empezar a hacer el ejercicio. Quiero empezar por el ejercicio 2.
El primer paso que nos viene aquí es calcular el valor del consumo de agua caliente sanitaria para todo el edificio. Entonces, vamos a vernos y ponernos en situación de qué es lo que me están diciendo. Suponiendo que nos encontramos en la provincia de Sevilla, concretamente en Bormujos. Una distinción que hace el nuevo Código Técnico de la Edificación comparado con los anteriores Códigos Técnicos de la Edificación es que antes las zonificaciones climáticas solamente dependían prácticamente de la provincia en la que uno estaba. Uno decía Sevilla y le ponían la misma temperatura a Sevilla capital o a Sevilla cuando ya estamos un poquito más en las montañas, digámoslo así. Cosa que eso no es cierto. Por ejemplo, imagínense aquí en Canarias, le ponían la misma zona climática a Maspalomas que a San Mateo. Hay algo ahí que no cuadraba, ¿verdad? Pues el nuevo Código Técnico de la Edificación sí hace distinción de la localidad en la que estemos trabajando. ¿De acuerdo? Y eso es una de las grandes mejoras que ha tenido el Código Técnico de la Edificación, o al menos desde mi punto de vista. Segundo, seguimos leyendo y ahora les explico cómo determinaremos la zona climática. Se desea diseñar un sistema de captación solar térmica para una vivienda unifamiliar de 4 dormitorios, importante el número de dormitorios, que será utilizada principalmente en verano. ¿Por qué es lo importante la utilización preferente de la instalación? Porque no va a ser el mismo ángulo de inclinación el que le vamos a poner si estamos hablando de una instalación que se utiliza durante todo el año. En ese caso el ángulo de inclinación será igual o aproximadamente la latitud del lugar, o si estamos hablando de un uso preferentemente en verano o en invierno. Si estamos hablando de un uso preferentemente en verano, le pondremos más 10 grados a la inclinación que hemos dicho, o sea, a la latitud. Y si es preferentemente en invierno, menos 10 grados. Eso lo tienen, lo que acabo de decir, en el Código Técnico de la Edificación. Concretamente lo tienen, a ver si lo ubico, como este es el nuevo, estoy todavía buscándoles las cosas, en la página 52 lo tienen puesto justo encima de sistemas de medidas de la energía suministrada. Perdón, lo dije al revés, verano menos 10 grados, invierno más 10 grados. ¿De acuerdo? Ahí lo tienen y eso es importante para el diseño. En este caso, si es uso principalmente en verano, tendremos que buscar cuál es la latitud de Sevilla y sumarla a la inclinación, bueno, verano, y restarla a la inclinación 10 grados. ¿De acuerdo? Y siempre redondearemos los valores. Les digo un ejemplo, aquí en Canarias la latitud es 28 grados. No vamos a poner que la inclinación vaya a ser 28 grados. Lo que hacemos es decir, bueno, lo pongo o en 30 o en 25 grados. Valores que son fácilmente medibles. Consejo, por ejemplo, aquí en Canarias yo utilizaría el 30 grados más que nada, porque cuando vaya a llegar el técnico que lo vaya a poner en la azotea, normalmente no va a estar midiendo al milímetro los 25 grados. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a escoger una escuadra, lo va a encajar y va a decir, ya tiene 30 grados, pues ya está. Y lo va a dejar así porque aproximadamente es lo mismo, total, por 5 grados no va a pasar nada. Y es lo que suele ocurrir. Entonces, mejor diseñar la instalación sabiendo lo que va a suceder, que no vamos a tener ningún problema, porque esos cálculos de pequeña desviación de la inclinación los vamos a tener en cuenta después, antes de creernos que lo van a hacer a la medida exacta que nosotros le digamos, que además es súper complicado. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ya, primero que nada, explicado por qué nos dice lo de utilizar principalmente en verano. A los que no he leído el foro, no he visto lo que acaban de poner cada uno, no sé si alguno le había puesto un colegio. Los colegios tengan en cuenta, ustedes decidan, ¿no?, si el colegio va a estar abierto todo el año o cierran los meses de julio o agosto. ¿Vale? El que le haya tocado el tema del colegio. ¿Por qué? Porque eso también nos va a influir. Lógicamente, se cierran los meses de julio y agosto. Yo el consumo de agua caliente sanitaria para esos meses le voy a poner que es 0. No voy a poner lo mismo que en el resto de meses. Entonces, ténganlo en cuenta cuando les digan alguien que les demande una instalación de, no, mira, es que esto va a estar abierto solamente 6 meses al año. Pues hay que tenerlo en cuenta en los cálculos.
¿De acuerdo? No es lo mismo diseñar una instalación para todo el año que para un par de meses nada más. Vale, también es importante este otro dato que les doy aquí. La azotea de la vivienda es horizontal. Existen 3 formas de colocar los captadores solares en una vivienda. La primera de ellas es la que se llama opción general. Esa opción general es aplicable cuando tengamos una azotea plana y nosotros lleguemos y pongamos nuestro captador solar sobre ella. Tendremos que construirle nosotros toda la estructura de acero para darle la inclinación que a nosotros nos interese. El segundo método de, digamos, colocación de los captadores solares es lo que se llama superposición. Yo tengo una azotea que ya tiene un techo a 2 aguas, un techo a 1 agua, ya tiene una determinada inclinación, y yo cojo y pongo el panel solar justo por encima. En ese caso, lo que estoy haciendo es aprovechar la inclinación. Lógicamente, en esos casos tendremos pérdidas por inclinación. Aprenderemos a calcularla, ¿vale? Para ver si la podemos poner o no la podemos poner. Porque una cosa es que yo les diga, como les dije hace un momento, cuál era el ángulo de inclinación. Ese ángulo es el óptimo, el que nos dice la normativa. No quiere decir que no lo puedo poner en cualquier otro lado, ¿vale? El tercer método de colocación de los paneles solares es la integración arquitectónica. Eso quiere decir que nuestro propio panel forma parte del cerramiento del edificio. Es decir, sustituyo, por ejemplo, unas cuantas tejas, las quito. Imagínense un tejado de estos con tejitas. Quito las tejas, quito una parte de todo el aislamiento térmico que tienen esas tejas y pongo encima el captador. Y el captador, a la hora de hacer el diseño, por ejemplo, el cálculo que ustedes van a aprender a hacer el curso que viene, de la certificación energética, ese captador entraría en cálculo, porque está hecho como integración arquitectónica, ¿vale? Si está hecho como superposición, no entra en cálculo, ¿vale? Entonces cambia un poquito. El CTE, ¿qué nos dice en cuanto a estos 3 métodos de colocación de los captadores? Pues según sea un método u otro, nos da, como tienen ahí en la misma página en la que estábamos, nos dan cuáles son los valores límites de pérdidas de sombreado, pérdidas de orientación o pérdidas totales. Les explico qué es cada una de las pérdidas. Pérdidas de orientación e inclinación. Las pérdidas de inclinación son las debidas a que no hemos puesto el ángulo óptimo que nos dice la normativa. Entonces, ese ángulo óptimo lo que nos está diciendo es que los rayos solares van a llegar la mayor parte del tiempo perpendiculares a la placa, por lo cual son más aprovechables. Si nosotros restamos o aumentamos ese ángulo de inclinación, los rayos no llegan tan perpendiculares, con lo cual no son tan aprovechables. Tendremos unas pequeñas pérdidas. Estas pérdidas, como vuelvo a decir, las calcularemos. En el nuevo Código Técnico de la Edificación no está la fórmula de cálculo, pero bueno, recurriremos a los códigos antiguos y aplicaremos la fórmula correspondiente. Estas son las pérdidas de inclinación. Las pérdidas de orientación son debidas a que en el hemisferio norte, hemisferio en el que nosotros estamos, la orientación óptima de los captadores solares es hacia el sur, siempre hacia el sur. Si estuviéramos en el hemisferio sur, la orientación óptima sería hacia el norte. ¿De acuerdo? Ojo con esto, por si acaso también les lío un poco, en esta unidad no va a entrar, pero en el próximo examen, y se los pongo así, en el contestar verdadero o falso. Se ha colocado una instalación solar térmica en el hemisferio sur y se ha orientado hacia el sur. ¿Es correcto o no es correcto? Explicar por qué. ¿Vale? Siempre podemos tener lo mismo, una pequeña desviación con respecto al sur. Esa pequeña desviación nos la da el código técnico diciéndonos, bueno, cuando calcules las pérdidas, si tienes una desviación muy grande, pues habrá que tenerla en cuenta. ¿De acuerdo? En cuanto, ¿qué más me quedó aquí decirles? Bueno, esto es analizándoles un poquito todo el enunciado. ¿De acuerdo? Más o menos están siguiéndome. Sé que estoy yendo un poquito rápido, pero ¿me han entendido lo que he dicho? Recuerden, esto va a estar grabado. También comentarles una cosa con las grabaciones. No sé si fue con este curso o con el de segundo con el que me pasó, que ya me han pasado un par de grabaciones que no se han colgado en el YouTube.
el motivo por el que no se han colgado es ajeno a nosotros. El FUSE se las ha quedado como retenidas por un fallo que ellos han tenido. Entonces no cuenten con las grabaciones al 100%. Normalmente estará, pero puede haber un día que surja un fallo y que ese día la grabación no esté. ¿De acuerdo? Lo digo para que se acostumbren a tomar notas en clase y prestar más atención en clase, digámoslo así. Bien, vamos a empezar por el primer cálculo y el más sencillo. Nos dice que estamos en la provincia de Sevilla, en Bormujos. ¿Vale? Pues lo primero que vamos a hacer de todo es decir a qué zona climática corresponde esta localidad. Las zonas climáticas en el antiguo Código Técnico de la Edificación y en el nuevo se dividen solamente en 5. Zona climática 1, 2, 3, 4 o 5. Canarias pertenece a la zona climática 5. ¿Cómo vemos nosotros las zonas climáticas? Voy a ver porque no me acuerdo si lo colgué. Zonificación climática, sí lo puse. Tienen el DEA DBH colgado en la plataforma. DEA significa documento de apoyo, ¿vale? Entonces en este caso tenemos el documento de apoyo del documento básico de ahorro de energía para determinar la zonificación climática. Bien, aquí esta zonificación funciona muy simple y la verdad bastante sencilla. Simplemente tenemos que buscar la localidad en la que estamos. Yo como no tengo el archivo descargado no me deja buscar. Si ustedes lo guardan en el escritorio y lo abren les dejará poner el buscador, pero bueno, está por orden alfabético, tampoco es tan complicado llegar a la S. Sevilla. Una vez que estemos en la provincia, buscamos la localidad en la siguiente columna. En este caso les puse Bormujos. Una vez que tenemos la localidad, simplemente me vengo aquí al lado y ya sé a qué zona climática corresponde. En este caso, zona climática 5. ¿Vale? El primer paso es el más sencillo de todos. ¿Y el otro número que tiene al lado? Esto es un código que ellos tienen de... La verdad es que no me acuerdo exactamente qué era lo que representaba. Pero bueno, como nunca me he parado a mirarlo porque nunca me ha hecho falta, la verdad. Exactamente. No me acuerdo la verdad qué era lo que significaba. Quiero dejarles una cosa también clara, lo digo para que lo tengan en cuenta para el curso que viene. La zonificación esta climática, como nos dice el propio documento, es solamente para agua caliente sanitaria o para energía fotovoltaica. ¿Vale? No me sirve esta misma zonificación climática cuando hagamos certificación energética. Ahí tenemos otra clasificación de las zonas climáticas. ¿De acuerdo? Lo digo porque verán que el año que viene se complica un poquito. Vale, pues bueno, primer paso, ya sabemos en qué zona climática estoy. Me vuelvo al proyecto. Me piden, apartado A, calcular el valor del consumo de agua caliente sanitaria para todo el edificio. En este caso, recordemos, es una casa de 4 dormitorios, unifamiliar, tipo chalet, tipo, yo qué sé, iba a decir quinta como se dice en Venezuela, casa terrera, etcétera, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta eso, me estoy dando cuenta que sí que voy rápido, que ya ha pasado una hora. ¿Cómo lo hacemos? Si se fijan en el nuevo Código Técnico de la Edificación, sí les viene en en la página 54, ¿ven bien o les enciendo? Como no estoy usando ahora mismo la pantalla, me voy a poner la luz porque para esto al menos que puedan leerlo. ¿Consiste el trabajo del foro? ¿El proyecto? No, el del foro, no, el proyecto. El proyecto que está en el foro tienen que hacer todo esto. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Exactamente. Por eso lo he puesto como dos ejemplos. Estos ejemplos los iremos ampliando haciendo todos los cálculos. Exactamente. Estos los harán conmigo, estos dos ejercicios los hacen conmigo para practicar, y el proyecto es el que van a hacer ustedes solo, los cálculos y la redacción del mismo. ¿Vale? Muy importante la redacción, la presentación, etcétera. No, yo les enseño a hacer los pasos y qué es lo que vamos haciendo.
Después ustedes se tendrán que... para el trabajo. Y ustedes después tendrán que ir leyendo la normativa y explicando por qué han hecho los cálculos. Me tendrán que poner siempre en el proyecto, para todos los cálculos que hagamos, hay muchos cálculos que los haremos en tablas, en el sentido de que como hay que hacerlo para los 12 meses del año, pues lo meteremos en una tabla, en un Excel y arrastraremos. Después lo copiarán y me lo meterán en el Word. Pero en el proyecto yo les exijo, una de las cosas que les voy a pedir es que el cálculo del mes de enero siempre esté reflejado, hecho a mano. ¿Vale? De enero, no como del Excel, porque un Excel al final de cuentas lo puede hacer uno y pasárselo a los compañeros, pero al menos el cálculo del mes de enero que sea que cada uno me demuestre y lo haga pasito a paso con su fórmula, me ponga pues de las fórmulas, el valor es tanto, el valor es no sé qué, sustituyendo me da tanto. Pues al menos en el proyecto tiene que haber un ejemplo para cada mes. Yo, como el proyecto, yo quiero que empiecen con los cálculos que les voy a ir explicando hoy, a ir redactándolo, ¿vale? A ir haciendo los cálculos, a ir mirándose. El próximo día, el viernes, les voy a enseñar un ejemplo de cálculo, de proyecto, de los que yo ya tengo, ¿vale? Les voy a decir, pues esto es como quiero que me lo redacten y así les despejaré las dudas de qué es lo que quiero que redacten. ¿De acuerdo? La primera entrega del proyecto igual no será la semana que viene, sino la siguiente, ¿de acuerdo? Entonces tienen 2 semanas para ir adelantando el proyecto. Y más o menos cada 2 semanas me tendrán que entregar una entrega del proyecto. Mi idea es dividirlo en 2 partes inicialmente. La primera, que son los cálculos, digamos así, más sencillos, y la segunda, que son los cálculos ya de todos los meses y de comprobaciones. Y así, si consiguen hacerlo todo bien, pues nos dará tiempo de hacer el de la piscina, ¿vale? Más o menos en un mes, mediados de mayo, haber acabado con esto y poder hacer el cálculo de la piscina, que será otro proyecto más, ¿de acuerdo? Ya siendo consciente de eso, el de la piscina ya será por parejas o por grupos, ya veremos más o menos. ¿Qué? Yo estoy contándolo por semana. No sé si son clases exactamente que vamos a tener tantas tutorías o no. Fíjate, por ejemplo, si hoy te voy a explicar parte de cálculos, la semana que viene te los termino de explicar todos. Y aún así, aunque la semana que viene te termine de explicar todos los cálculos de hoy son los que me tienes que entregar dentro de 2 semanas. Y los cálculos que te voy a explicar la semana que viene me los tendrás que entregar dentro de 4 semanas. Entonces, aunque no tengamos tantas tutorías, yo ya estoy adelantando para que les dé tiempo, ¿vale? Según esa planificación por época de cálculo, digamos así. Bien, volvamos al cálculo. Nos dice el consumo de agua caliente sanitaria del edificio. En este caso lo que hay que hacer es recurrir al Código Técnico de la Edificación y nos dice, en la tabla que tenemos de 4.1, demanda de referencia 60 grados, nos dice que una vivienda promedio consume 28 litros por día. Ese sería nuestro caso. Ya a medida que ustedes van teniendo los distintos ejemplos que he puesto en el proyecto, básicamente digamos que en lo que va a cambiar los cálculos de ustedes es el que tenga el albergue tendrá que ir a ver cuál es el consumo y cómo nos dice que está, si por litros día, por persona o no por persona, según como nos los den, ¿vale? En este caso el nuevo código de la edificación lo ha adaptado todo a que aparezca por persona. O sea, unidad se refiere a persona. A unidad, en este caso, por persona. De agua caliente sanitaria, digamos, ten en cuenta también las pérdidas de la instalación. Estos litros son los que tú tienes que producir en tu captador solar, pero es que tu captador solar está en la azotea y ese agua caliente tiene que llegar al baño, que a lo mejor está en la primera planta y tienes 2 plantas, o si estás en un edificio tienes 10 plantas y tiene que llegar a la planta 1. Por eso siempre se mayora un poquito el consumo de agua caliente sanitario, pensando en que hay pérdidas de temperatura, ¿vale? Por eso siempre producimos un poquito más. Y además que el agua caliente sanitaria no solo lo utilizamos para ducharse, que es lo que todo el mundo tiende a decir. ¿Y qué hay de los fregaderos? ¿Agua tibia o fría? Tibia ya es agua caliente, que se ha mezclado con la fría.
ya volvemos a lo mismo. El lavamanos, agua caliente que se mezcla con la fría. Quien viva en una zona muy fría, en mi casa por ejemplo, en invierno es imposible pensar en abrir un grifo con agua fría para lavarse la cara. Ya eso es que te quieres despertar. Entonces, por eso hay que tener en cuenta eso. También teniendo en cuenta ese criterio, si es demasiada la distancia que nosotros tenemos que cubrir para llevar nuestro agua caliente desde la zona de acumulación hasta nuestra zona de consumo, ya no produciremos a 60 grados centígrados, sino que puede que incluso produzcamos a mayor temperatura, 63 grados, 65 grados, dependiendo de las pérdidas que se estimen por esa longitud. ¿De acuerdo? Yo creo que en casi todos los proyectos, no sé si en uno o dos, puse que sí era 63 grados. El resto creo que los he dejado, si no digo nada, 60 grados de temperatura. Los que lo tengan a 63 grados. Hay una curiosidad que me fijé antes, como les digo, yo estoy día a día aprendiendo nuevas cosas sobre el código técnico nuevo, y en este caso lo que les voy a comentar es que en las fotocopias, no sé por qué, no salió la fórmula, ¿vale? No sé por qué motivo, a la hora de imprimirla se ve como cuadrito, se ve algo raro. Sí, el mío tiene 63. ¿Qué? El tuyo, justamente uno de los que tiene que aplicar la fórmula que les voy a dar. En la plataforma creo que está este enlace, ¿vale? Simplemente es el enlace a la página del Código Técnico de la Edificación. Aquí están todos los documentos de todas las bases del Código Técnico de la Edificación. Sé que en esta clase hay gente muy curiosa y que a lo mejor le gustaría leerlos y saber cómo ha ido cambiando la normativa. Yo me voy a ir directamente al apartado de ahorro de energía y voy a descargar el HE, que es el que al final de cuentas nos interesa. El HE ahorro de energía, el primero, el 2013, exacto. Dentro del 2013 me interesa es el H4. Yo más o menos, como ven, es lo mismo, lo único que yo se los dejé impresos ya y solo la parte de térmica, ¿vale? Aquí el documento tiene 70 páginas, yo solo les he impreso las 5 o 6 páginas que son relativas a energía solar térmica, ¿de acuerdo? Bien, la primera fórmula que les quiero comentar. Desde atrás lo ven, lo he intentado poner grande, ¿se ve? ¿O apago el proyector? Jaime, ¿se ve? Vale. Les explico lo que quiere decir esta fórmula. Nosotros, cuando tengamos una temperatura que ya se estima que es diferente de 60 grados centígrados, lo que vamos a hacer es calcular cuánto tiene que ser entonces la demanda de agua caliente sanitaria, teniendo en cuenta que la temperatura no es para la que se ha calculado esa tabla. Entonces, ¿cómo se hace? Se sustituye aquí la demanda que nos diga según la tabla, la de 60 grados. Por ejemplo, si fuera en este caso la vivienda que yo les dijera 63 grados, pondríamos aquí 28 por 60 menos la temperatura que yo les haya dicho, ¿vale? 63 en este caso. T, la temperatura del acumulador final. Es decir, si yo les digo que la temperatura de consumo es 63, la temperatura del acumulador tendrá que ser mayor, tendría que ser unos 65 grados aproximadamente. ¿De acuerdo? Bueno, perdón, la temperatura de acumulación, no, perdón, me equivoqué al decirlo. En T ponemos el 63, en T nada más. Y en T sub I es la temperatura media del agua fría en el mes. ¿Qué quiere decir esto? Al decirnos en el mes, como dice ahí, nos vamos al apéndice B. Cogemos la normativa y los apéndices, como en todo documento, al final de todo. Si se fijan, es una tabla en la que nos viene para todos los meses del año, dependiendo en qué provincia estemos, en este caso nos tendremos que ir casi al fondo a Sevilla, nos viene cuál es la temperatura fría para cada mes. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Que si tenemos una temperatura diferente de 60 grados, el consumo de agua caliente sanitaria lo tendríamos que hacer, o la demanda, lo tendríamos que hacer para todos los meses. Sustituyendo aquí 60 menos, para Sevilla por ejemplo, 60 menos 11.
¿De acuerdo? Si fuera 63. 11 porque es el mes de enero. Después pondríamos para el mes en el denominador aquí los 63 que les acabo de decir, menos 11 que es la temperatura del agua R. ¿Vale? Y así tendríamos que ir haciéndolo para los 12 meses del año. ¿De acuerdo? Con todos los meses, ¿vale? Si tenemos una temperatura diferente a 60 grados. En este caso, en el caso del ejemplo, no les digo nada. Siempre que no se diga nada, la temperatura de consumo 60 grados. ¿De acuerdo? ¿Bien entendido esta parte? Ahí donde pone temperatura 60 grados, ¿eso ponía? Eso es porque en la tabla en la que tienes el consumo, en la página 52 creo que era, ¿no? 54. Donde tienes el consumo, ves que aquí arriba del todo te dice 60 grados. Sí. Entonces se refiere que es el valor de la tabla. DDI a 60 grados centígrados. El valor de la demanda de agua caliente según la tabla. ¿De acuerdo? Ahora sí lo tienes. Vale. ¿Te lo hago ejemplo como para que lo veas? Sí, porque voy a tener también el proyecto del 63 grados. Vale. Es que me estoy dando cuenta, ustedes párenme. Yo es que este tema me gusta mucho y suelo ponerme el turbo. Vale. Ustedes párenme si están viendo que voy demasiado rápido, que quieren que haga algo más detalladamente, ¿de acuerdo? Vale, te lo voy a hacer con un Excel y así lo vamos guardando, ¿vale? Yo pondría en la primera columna la demanda a 60 grados centígrados. En este caso estamos diciendo que es una vivienda, pues, bueno, vamos a ponerlo en la primera fila para todos los meses del año, no está bien. La demanda, por ejemplo, sería 28 para todos los meses del año, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6. Porque es lo que nos dice la tabla, ¿no? En la siguiente columna tendríamos que calcular el DDI, la demanda para cada mes real. En este caso he dicho como ejemplo a 63 grados, ¿no? Para poder calcular eso nos va a hacer falta un dato, que es la temperatura del agua de red que nos viene dada en ese apéndice B que les acabo de decir. En este caso me voy al apéndice B y tenemos, ¿quién me dicta las temperaturas para todos los meses para Sevilla? 11, 13, 14, 16, 19, 21, 21, 20, 26, 13. Ya tenemos todas las temperaturas de agua de red y el siguiente paso entonces, por lo tanto, será aplicar la fórmula que acabamos de decir, que era igual al valor del consumo que yo tengo de agua caliente a 60 grados, multiplicado por, paréntesis, venía una resta, ¿no? La temperatura de 60 grados menos la temperatura del agua de red, cierro paréntesis, entre, abro paréntesis, me decía la temperatura de consumo, en este caso 63, menos, vale, y ahora lo tendré que poner así, menos, dime. No, 28 era porque era la demanda de una vivienda, los litros por día de una vivienda unifamiliar en este caso, de 3, cierro paréntesis, enter, arrastro la fórmula. Yo de paso sí se los explico cómo lo tendrían que hacer en el Excel, ¿vale? Y ya tendrían hecho todos los cálculos que en este caso, al variar la temperatura de agua de red para todos los meses, ya nos da que el consumo de agua caliente no es la misma para todos los meses. ¿De acuerdo? Sí, bueno, eso vi el 28 por 60 menos la T entre... 20, a ver, primero pusimos 60 menos 11 y dividido entre 63 menos 11. Eso. Y multiplicado todo por 28, en este caso. ¿Vale? Tú tendrás que ver, en el caso de tu consumo, de lo que te haya tocado, un hotel o lo que sea, irte a la tabla y ver cuál es, en vez de 28, lo que sea el valor. ¿Vale? ¿Lo vieron?
Vale, consejo, vayan guardando todos los cálculos que vayamos haciendo en un Excel. En el proyecto les ayudará mucho porque los cálculos los vamos a ir, como quien dice, volviendo a recurrir a ellos, porque se van enlazando bastante. Entonces, si ustedes más o menos se van haciendo un orden y van creando un Excel, ese Excel además les servirá siempre para cuando vayan a hacer un cálculo. Y no van a tener que estar recurriendo, por ejemplo, a los documentos que hay hoy en día, que por ejemplo hay por ahí un montón de Excel de cálculo por el método que le llaman F-Chart. Yo se los explicaré un poquito por encima y solo lo vamos a utilizar a modo de comprobación, digámoslo así. A mí ese método personalmente lo veo muy engorroso, poco intuitivo. Y se obtienen los mismos resultados haciendo los cálculos de uno en uno, haciéndolo ustedes a mano y de forma de que si cambia la normativa, solo tienen que ir ustedes, cambiar un par de datos y ya lo tienen todo hecho. Vale, desde mi punto de vista es mejor explicárselos así a decirles, tomen en la hoja de Excel y calculen ustedes. ¿Te lo podemos mandar a ti para que tú lo corrijas? Sí, claro. Es que de hecho el Excel se los voy a pedir en la segunda entrega. Vale. En la primera no se los pido, pero en la segunda sí lo pido. Porque era lo que les decía, las tablas me las van a estar copiando. Yo voy a saber de todas formas si el Excel está bien o no, porque ustedes me van a haber puesto copiado y pegado las tablas en el Word. No creo que nadie se dedique a hacer todos estos cálculos a mano con la calculadora. Que imagínense 10 cálculos por 12 meses. Van a perder mucho tiempo. Y en el Excel, miren el poquito tiempo que he tardado yo en hacerlo. ¿Vale? Entonces lo normal es que me lo hagan con Excel. Si quieren, respondiendo a Gregorio, a medida que vayan haciendo los cálculos, que tengan hecha, por ejemplo, tienen hecha ya de aquí a la semana que viene el Excel de la primera entrega, me lo manden y yo se los corrijo, ¿vale? No hay ningún problema. Y de hecho, si me lo traen la semana que viene, mientras están haciendo el examen, corrijo los que me dé tiempo y ya lo van adelantando, ¿de acuerdo? Como tienen que hacer ustedes 2 exámenes, pues así aprovecho, ¿vale? Bien, ¿visto cómo se calcula el consumo de agua caliente sanitaria? Bien, siguiente apartado. Ya no sé de dónde estaba. ¿Se lo descargué? Determinar cuál es el ángulo de inclinación óptimo de la placa. Perdona, ¿cuál Sí. considera el consumo para todo el edificio? Eso lo hemos hecho mes a mes en este caso. Porque En la todavía tablita. tiene- Porque tenía... tiene 63 grados. No, ese era 63. En el enunciado 28. Porque todos los meses es lo mismo porque no cambia con la temperatura del agua. Vale, en este ejemplo 28. Hice lo del ejemplo del de 63 para tenerlo y dejarlo claro para que supieran hacerlo, ¿vale? Pero en este ejercicio 28. Vale, siguiente apartado. Determinar cuál es el ángulo de inclinación óptimo de la placa. Tendrán que buscar cuál es el ángulo de inclinación o la latitud, mejor dicho, del lugar en el que estamos, ¿vale? ¿De dónde podemos sacar las latitudes? Dime. ¿Cómo lo obtenemos si lo queremos obtener por día? ¿Por mes? Multiplicamos por el número de días que tiene el mes. Los cálculos, ahora mismo en ese apartado, con tenerlo en litros días me valía. Lo que vamos a hacer, si quieren, y eso, mire, gracias por decírmelo porque ya iba demasiado rápido, lo que hacen ustedes es que siempre que me pongan una tabla, pónganme las unidades. Litros, días, y en este caso, ¿qué más? Por persona, porque dice por unidad. Entonces, ahora que tenemos que tener en cuenta si yo quisiera sacar el consumo por mes, pues habría que multiplicarlo por los días que tiene el mes. Voy a poner otra columna. Normalmente lo van a ver en las fórmulas que yo voy a utilizar reflejado con la letra N, ¿vale? Pondríamos los días 31, 28, siempre nos vamos a poner 29, ¿vale? El año bisiesto es cada 4 años, nos los vamos a comer. 28, 31, 30, 31. ¿He llegado a junio? No. 30, 30 otra vez, ¿no? He llegado a junio, no, julio. 31, 31, 30, 31, 30, 31. Vale. Ya tenemos todos los días.
En el enunciado, ¿se fijaron que en este caso yo les dije que era 4 dormitorios? Sí. Y no les he dicho el número de personas que hay. No. Vale. En la página siguiente, en la página 55, tienen justamente en función del número de personas, del número de dormitorios, cuántas personas vamos a contabilizar. En este caso son 4 dormitorios, contabilizaremos 5 personas. Entonces, yo voy a poner aquí personas y voy a poner mis 5. Y entonces, si yo quisiera calcular la demanda en unidades de litros por mes, que es la que utilizaremos en el resto de cálculos, ya solamente tendría que multiplicar, en este caso, este valor por 31 por el número de personas. Y este sería el consumo en litros por mes. Pero ese ejercicio está hecho para 63 grados, ¿no? El problema Sí. no tiene la restricción. Si ustedes no tienen esa restricción, yo aquí lo que cambiaría, en vez de poner la columna de 0,63, pondría la del 28. Lo arrastro y me daría, en ese caso, el mismo valor. Bueno, va a ser aproximadamente el mismo valor porque cambia el número de días. ¿Vale? Y este sería el resultado para 28, para el caso del ejemplo real que les he puesto yo en el enunciado. ¿De acuerdo? Ya tenemos el consumo en litros por mes. Bien. Siguiente enunciado. Lo que les estaba diciendo. Calcular el ángulo de inclinación óptimo. Tendremos que saber cuál es la latitud del lugar en el que estamos. ¿De acuerdo? En el manual yo creo que les puse un anexo en el que tienen todas las latitudes. ¿Vale? De todas formas, si lo quieren buscar en internet, lo que tendrían que poner, con lo del fuse siempre se me da raro. Vale, aquí mismo. Lo único que tendrían que poner es coordenadas de ciudades españolas. Ticando en el primer documento que aparece, creo que era, sí, ya nos viene directamente la latitud de los distintos de las distintas ciudades. En este caso nos iríamos abajo del todo, Sevilla. Fíjense que en este caso viene distinguido Sevilla y diferentes provincias, no están todas, ¿vale? En este caso la localidad de Bormujos que yo les he dado corresponde a Sevilla capital, ¿de acuerdo? Entonces, de todas formas, la aproximación 37 grados está toda Sevilla, no hay mucha diferencia, ¿vale? Entonces diríamos 37 grados es el ángulo que nos dice si vamos a coger la misma latitud. Pero ¿qué problema tenemos? Que en el enunciado nos dice que el uso es preferentemente en verano. Entonces, ¿qué inclinación le vamos a poner? Según lo que vimos hace un momento. Menos 10, nos queda 28. Entonces, para la hora de hacer los cálculos, ¿qué inclinación le van a poner? O 25 o 30. 25-30. Y antes que expliqué de que era más aconsejable, porque el de 25 es más complicado de que lo vayan a medir. Entonces, el ángulo de inclinación que nosotros vamos a poner, el real va a ser 30, pero el óptimo es 28. ¿Vale? Era menos 10. Eso, 27, eso, 27. Ese sería el óptimo. Le ponemos 30 aproximadamente porque es lo que realmente van a hacer en obra. En obra no nos van a colocar a 27 grados. Imagínense midiéndolo ahí con un... Encima tendría que ser un láser para que fuera exacto. No lo van a hacer en obra. ¿Vale? Sí, porque si es más fácil calcular. Y así nosotros lo estamos calculando de realmente cómo lo van a hacer. ¿Vale? Y así estamos teniendo en cuenta la realidad de lo que vamos a ver que van a hacer. ¿Bien? Hecho el apartado B,
Por los momentos vamos entendiéndolos, ¿no? También. Solo nos hace falta la latitud. La latitud nos dio que era para Sevilla, en Sevilla capital, 37 grados. Que es la única coordenada que realmente nos hace falta, ¿de acuerdo? Bien, nos gustaría al proyecto si tenemos instalaciones abiertas todo el año, ¿no? Sí, claro, si la tienes abierta todo el año, habría que calcular tanto simplemente lo hubieras puesto, nos dio en el cálculo, nos daba, si era todo el año, 37, ¿no? Era la latitud, lo hubieras puesto 37. O sea, hubieras puesto en todo caso 40 grados. Vale, en este caso. ¿Y si es en el caso, por ejemplo, que me piden unos grados? Yo ya te he dado, no, pero te di de inclinación. Eso es porque se va a utilizar superposición y entonces ya tienes 30 grados. Tú tienes que calcular simplemente, calculas el beta óptimo, como acabamos de hacer, ¿vale? Te vas y dices, bueno, es opción general, opción de verano, opción de invierno, según la latitud ya tienes el beta óptimo y vamos a calcular las pérdidas de inclinación. Ah, claro. Vas a tener una pérdida. Si estuvieras en Sevilla, hemos dicho, imagínate, Sevilla opción general. Sería 30. Vale, como en este caso coincide con el 30 mío, pero como es precisamente que sean 25 para unas pérdidas. Y yo calcular las pérdidas. Y eso, exacto. Habrá que calcularlo. De hecho, en este caso, vamos a calcular las pérdidas. ¿Vale? En todos los casos siempre es bueno calcularlas porque aunque digamos son 2 grados, de repente tenemos 2 grados de inclinación y 15 grados de orientación, porque no lo tengamos hacia el sur, y ya nos cambia y ya sí tenemos unas pérdidas considerables. ¿Vale? Depende de los valores que nos vayan dando. Mi ordenador se ha vuelto loco, el ratón se estaba moviendo solo. Hay veces que esos ordenadores... Bien, vamos a ver siguiente apartado. Justamente calcular las pérdidas de orientación e inclinación. ¿Vale? Vamos a ver qué fórmula vamos a usar. Si no me equivoco, sí, exacto. En este código técnico no vienen esas fórmulas. ¿Vale? Entonces, ¿a qué código técnico me voy a ir para poder abrirlo? ¿Se acuerdan que hace un momento estábamos en la página donde estaban todos los códigos técnicos? ¿De acuerdo? Aquí está básicamente las actualizaciones en las que yo estaba hace un momento. Pues lo único que haré aquí será poner CTE, DD, HE, normalmente siempre sale en PDF a la primera, HE4, 2007, no, 2009, vamos a ponerle que fue la última. ¿Cómo se ve? DB, CTE, Código Técnico de la Edificación, DB, HE, 4, porque es el apartado 4 es en el que tenemos a solar, HE4, 2009. Ahí se nos abre el primer enlace ya todo el HE. Nos vamos abajo, más o menos, HE4. Fíjense cómo ha cambiado, ya que lo abrí. Antes las zonas climáticas eran súper engorrosas verlas. ¿Ven este plano? Era simplemente decir, yo creo que y poner el dedo encima. Y así más o menos atinar a qué zona correspondía. Porque la mayoría de las provincias no estaban recogidas en esta tabla. ¿Vale? Por ejemplo, fíjense en este caso, si no me equivoco, la de Sevilla que yo les he puesto. Sevilla, Bormujos, fíjense que ni siquiera estaba. ¿Vale? Era mucho más complicado determinar la zona climática. Esto ya lo hicimos. A ver si encuentro dónde era que estaba exactamente la página con la fórmula. Si no, está en el manual. Si no, lo abro y se las enseño al manual. Pero siempre me gusta, no sé, que se vayan acostumbrando un poquito a ver las fórmulas a manejar un poquito los catálogos. Aquí. Vale. Página 101. ¿Vale? O en el HE419. Les explico la fórmula. Yo creo que ha desaparecido el código técnico de la edificación por lo mal explicadas que estaban aquí, pero bueno. Lo que nos dice, para calcular las pérdidas de orientación e inclinación, tenemos dos posibles casos.
El primero de ellos es que nuestro ángulo de inclinación, ¿vale?, nuestro beta, el real, esté entre 15 y 90 grados, casi siempre. Segunda fórmula, cuando nuestro ángulo de inclinación esté por debajo de 15 grados. ¿Qué es lo que nos dice la fórmula? Bueno, son unos coeficientes, se entiende fácil. 100 por 1,2 por 10 elevado a menos 4, paréntesis, el ángulo de inclinación real, menos el ángulo de inclinación óptimo. Todo ese diferencia elevado al cuadrado, más 3,5 por 10 elevado a menos 5 por alfa. ¿Quién es alfa? El azimut. ¿Qué es el azimut? Pues el ángulo de inclinación que yo tengo con respecto al Sol. ¿Cómo vamos a medir eso? De la siguiente forma. Imagínense que, disculpen mi pulso, estoy señalando el sur, ¿vale? Pero resulta que yo voy y pongo un captador que está con esta inclinación, ¿vale? Esta inclinación con respecto al sur, me refiero. Estoy viéndolo desde arriba, ¿vale? En alzado. Entonces, su normal estará en esta dirección, ¿verdad? El azimut es justamente este ángulo, el ángulo de desviación del captador solar con respecto al sur. ¿Bien? ¿Lo han entendido? Vale, entonces, estamos aquí. En nuestro caso, ¿cuál de las dos fórmulas tenemos que usar para calcular las pérdidas? Usaríamos la primera fórmula. ¿Cómo pondríamos los datos en esa fórmula? Venga, ¿quién me dice que escribo? Están dormidos, se nota que es tarde y que les estoy dando caña. ¿Qué pongo? El óptimo 30. Vale, pero ¿cómo sustituyo? Díganme los valores, díganme todo lo que tengo que escribir. 100 por 100. Sí, yo vuelvo a repetir, disculpen. Hoy la mano se me está yendo mucho. Vale, espérense. Esto era para despertarlos, no era por otra cosa. Es lo que tiene escribir a mano. Vale, 100 corchete 1,2 por 10 elevado a menos 4, muy bien. ¿Qué más? Vale, sí, eso sería la inclinación Real. real. 30 dijimos que lo íbamos a poner en este La caso. óptima es la 27. 27 en este caso. Bien. Más el ángulo de inclinación. En este caso les he dado yo un ángulo de inclinación con respecto al sur. Si no se dice nada, se supone que está orientado hacia el sur. Entonces, por 0. Calculamos esto. A ver, ¿quién tiene calculadora hoy por ahí a mano? A carácter, no sé, eso creo que existe, pero no sé dónde estará. A ver si yo la tengo más a mano que ustedes. Es que no, como tiene lo de los exponentes, la calculadora del ordenador siempre da un poquito más de, no sé, de errores, como digo yo. Acuérdense, intenten o hacerlo con el Excel o traerse la calculadora para clase. En este caso 100 por 1,2. ¿Saben poner los 10 elevado a menos 4 en la calculadora? No. Hace años que no cojo el calculadora. Hay dos formas dependiendo de la calculadora. O tendrán una tecla que dice EXP, que eso sería exponente, le ticarían encima, o tienen una tecla que dice por 10 elevado. Dice por 10 elevado y aparece una X. Cualquiera de las dos formas vale. Por 10 elevado, después de 10 elevado no tienen que poner nada más, sino por 10 y ponen directamente el exponente. Menos 4 por 30 menos 27 al cuadrado más 3,5 exponente menos 5 por 0. En realidad eso me lo podía haber comido. Vale.
En este caso me da unas pérdidas pequeñísimas, 0,108. Sería un 10,8%. No, ya está en por ciento. Ya está en por ciento. O sea, unas pérdidas totalmente despreciables. Nosotros, para saber si las pérdidas que hemos calculado estuvieran bien o mal, tenemos justamente en la página 52, tienen una tablita que les dice que depende de cómo coloquemos el captador solar, tenemos los valores máximos de esas pérdidas. En la página 52. En este caso hemos calculado son las pérdidas de orientación e inclinación. No hemos dicho que estemos en superposición ni en integración arquitectónica, por lo cual estamos en el caso general. Si estamos en el caso general, podríamos haber llegado a un 10% de pérdida. Lógicamente, en este caso, más que sobrados, cumplimos la normativa. ¿De acuerdo? Esto ustedes tienen que justificarlo y ponerlo en un epígrafe de se cumple, me ponen toda la justificación, todos los cálculos, porque en todos los documentos, en todos los proyectos, hay que hacer referencia a que se han comprobado las pérdidas. ¿Por qué lo tenemos que nombrar en todos los proyectos? Porque el CTE no nos dice. Es una restricción del CTE. ¿De acuerdo? ¿Cuánto dijiste que dio? 0,108. Al menos a mí. ¿Por qué? ¿Te dio otra cosa? Jaime, ¿te dio otra cosa? No. Ah, copiándolo. Por si acaso, yo pregunto. ¿Entendieron esto? El cálculo de las pérdidas. Y con mi cuadrado en el calculador. Hay una tecla, depende de qué calculadores tengas, que ya te aparece X2. Eso sería X cuadrado, el número que hayas puesto al cuadrado. ¿Vale? Bien. Me voy al enunciado del problema y ya tendríamos hasta el apartado C hecho. Vale. El apartado D, en este caso, la verdad lo tenía que haber quitado. Era porque les iba a poner un perfil de sombra. Después me di cuenta de que no me iba a dar tiempo y lo quité el perfil de sombra. Si tuviéramos pérdidas por sombreado, habría que sumar las pérdidas de orientación e inclinación con las pérdidas de sombreado. Las pérdidas de sombreado son las debidas a que si tú tienes un captador, por ejemplo, todos han subido ya a la azotea aquí arriba, bueno, los nuevos no. Si tuvieran un captador en una azotea y de repente tienes algún elemento, ya sea del propio edificio, como en este caso que hay un edificio que viene por aquí, ya sea porque hay un árbol cerca que nos crea sombra en el captador, ya sea que tengamos, yo que sé, un murito, un pequeño murito que nos cree sombra, cualquier elemento que nos pueda crear sombra en el captador nos influye a que tenemos pérdidas, porque a lo largo del día la sombra va a ir moviéndose por todo nuestro captador, pero puede ser que lleguen horas del día en que tengamos ocupado hasta un 50 o un 100% de nuestro captador por culpa de un árbol que tenemos al frente. La colocación del captador. Y no sacarse datos en las pérdidas por sombra. Las pérdidas de sombra, lo que se haría, esto es una de las prácticas que me gustaría hacer, a ver si nos da tiempo, se tienen que medir las distancias que hay del objeto a nuestro captador, ¿vale? Del objeto que pueda crear sombra al captador. Se miden distancias horizontales, distancias verticales y ángulos de inclinación que se van sacando por trigonometría. De esa forma, lo que se consigue hacer al final es representar el perfil de sombra. Aquí lo que se hace es representar, esto lo tienen explicado en el manual de la unidad 1, ¿vale? Lo único que no vienen todas las cuadrículas, pero bueno, viene al menos lo que es la curva exterior y la curva interior. Estas dos curvas, digámoslo así, bueno, todas las curvas que están representadas aquí, es la variación de la posición del Sol a lo largo del día, ¿vale? Y a lo largo de las distintas estaciones del año. Entonces, a lo largo de las estaciones del año, resulta que cuando nosotros estemos más alejados del Sol, tendremos esta curva que tenemos aquí, ¿vale? Si no me equivoco, uno de los enlaces que les tengo puesto en la unidad 1 es a un vídeo que refleja esto. No me acuerdo si era ese o no, pero creo que sí. Entonces, esta curva aquí es la del caso más desfavorable en pleno invierno. Y la curva exterior es la del caso más favorable en pleno verano, que es donde tendremos mayor radiación. El resto de las curvas
son las obtenidas a lo largo de la evolución durante todo el año. Después, a lo largo de todo el día, nos va saliendo, si se fijan, las diferentes horas del día. La que marcan por 0 es la de la altura solar máxima. ¿Saben a qué hora se produce la mayor radiación solar? Eso era lo que les iba a decir. Casi todo el mundo suele atender, no, al mediodía es el máximo momento de radiación solar. Pues no lo es, ¿no? Depende de, en la localidad en la que estemos, se van midiendo y se van cambiando. Yo les traeré un día, lo único que se las tendré que poner con mi ordenador porque es un software, digámoslo así, creo que me entienden. Y entonces les pondré con un software específico cómo se puede ir viendo justamente la evolución esa, para que vean cómo va cambiando la sombra a lo largo de todo el día. ¿De acuerdo? Lo iremos viendo, para que tengan una pequeña idea de eso. Les enseñaré un poquito por encima ese programa, porque bueno, es uno de los que existe para cálculo de las instalaciones solares. Yo se lo voy a enseñar a hacer a mano, pero bueno, que sepan que también existe que es programita. Entonces, una vez que ya hemos tenido calculados y medidos todas las distancias horizontales, verticales, entonces nos hemos puesto y hemos calculado todos los ángulos, nos venimos aquí y se representa la elevación. Esto es el ángulo de inclinación que existe del obstáculo, la parte más alta del obstáculo, con respecto a nuestro captador solar, ¿vale? La diferencia de altura, digámoslo así, pero medido en ángulo. El azimut, en este caso lo que se refiere a azimut es la parte de frente de nuestro panel solar y donde esté la dirección de nuestro objeto, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo un edificio aquí, vamos a ver, se lo voy a dibujar mejor, ahora que caigo. Imagínense, yo tengo mi captador solar con esta inclinación, pero tengo un edificio aquí, ¿vale? Ese azimut que tenemos que representar ahí es la diferencia de ángulo de inclinación, esto debería haber sido una horizontal, entre nuestra horizontal y, o sea, el ángulo la línea perpendicular a nuestro obstáculo y la línea perpendicular a nuestro captador. Este de aquí sería el azimut que hay que colocar en este plano. Se fijan, hay dos signos, negativo y positivo. Negativo hacia el oeste, positivo hacia el este. ¿De acuerdo? Y así de esa forma iríamos construyendo con las diferentes medidas de las esquinas. No tenemos que medir, por ejemplo, si fuera un edificio o el patio de la escalera, lo que nos está creando sombra dentro de nuestro captador, no tendríamos que dibujar la puerta de la escalera, solo mediríamos las esquinas, ¿vale? Es lo que nos interesa al final de cuentas. Pues una vez que ya tengamos dibujado todo nuestro proceso, lo que nos haríamos sería ir a unas tablas que les he puesto en el manual, en las que lo que nos dice es que hay que multiplicar un coeficiente que se corresponde con cada una de las casillas. Ven que todas están numeradas, ¿verdad? Pues cogeríamos la casilla A5, el coeficiente que nos diga la tabla, y lo multiplicaríamos por un factor de llenado de la casilla. ¿Qué quiere decir ese factor de llenado? Si se fijan, esta casilla estaría llena, digamos así, o cubierta por la sombra en un 75% aproximadamente. No se vuelvan locos con decirme 10% o 5%. Es 0, 25, 50 o 100. No va a cambiar mucho el que cojan más o menos, ¿vale? Entonces, en este caso yo diría 75%. Después me iría a la B6, fíjense que aquí en este caso estaría cubierta por completo, ¿vale? Y así lo haríamos para todas las casillas que estén cubiertas un poquito por la sombra. Multiplicar el coeficiente que se corresponde con el valor. ¿Cómo son esos coeficientes? Los coeficientes los tienen, no me acuerdo si les puse las tablas aparte, no las llegué a poner en la tabla. Vale, esta primera tabla que les aparece en el manual de la unidad 3 es una de esas tablas que ahora han sido modificadas, ¿vale? Las radiaciones incidentes sobre las superficies horizontales ya no las tomamos de tablas de organismos públicos, sino lo que lo vamos a hacer
directamente de unas tablas que nos facilita el CTE. Vale, yo ya les diré dónde está ese documento y cómo lo vamos a usar. Esta es una de las cosas que ha modificado. Vale, aquí tienen el perfil de sombra, aquí tienen la explicación a lo largo del invierno la curva más corta, a lo largo del verano la curva más larga. Al coger esas dos trayectorias y ponerlas sobre su plano horizontal, por eso nos queda la forma que hemos visto antes. Esto es lo que les digo, que yo no se vuelvan ahora muy locos con eso. Eso, si nos da tiempo, quiero que lo hagamos en la azotea. Un día, lógicamente, que nos toque la clase a las 6 de la tarde. Si yo veo que terminamos el proyecto y que no tenemos ningún día una clase a las 6 de la tarde, pondré una clase de 4 a 6 para que nos dé tiempo de subir a la azotea, coger día, coger que haya radiación solar, que ustedes mismos lo puedan ver. ¿Vale? Bien. Estas de aquí, las tablas de referencia para cálculo, es justamente las tablas que les estaba diciendo ahora. ¿Cómo entramos y cómo usamos estas tablas? Lo que se hace es, aquí aunque haya aparecido como B, esto es beta, el ángulo de inclinación, entre 35 y con un azimut de 0 grados. Hay diferentes opciones de cálculo. No estarán siempre todas las opciones que ustedes hayan podido escoger. Entonces, ¿qué cogeremos? Lo más aproximado a lo que tengamos. En este caso, por ejemplo, que estamos hablando de que teníamos un beta de 30 grados y azimut de 0 grados, cogeríamos los valores de esta tabla, de la primera parte de la tabla. ¿Cómo se cogerían? Por ejemplo, el primero que les ponía en el enunciado, el A5. Lo voy a hacer solo para este, porque en realidad el perfil de sombra lo puse en el otro ejercicio, ¿vale? Es solamente ya que estábamos para que lo entiendan como es. A5, yo me vendría aquí, buscaría A5. 1,84. ¿Lo ven? Pues ese valor lo tengo que multiplicar por 0,75, porque hemos dicho que estaba lleno en un 75%. Así haré con todos los valores y los resultados los sumaré. Y esas serán mis pérdidas por sombreado. ¿De acuerdo? Así de sencillo. ¿Lo han entendido? Lo haremos el próximo día, ¿vale? Con este perfil de sombra, y lo haremos uno por uno y pondremos los datos. Ahora simplemente, digámoslo así, una pequeña introducción al cálculo de sombra, ¿vale? El próximo día, ya viendo la hora, lo hacemos con calma. Bien, nos hemos quedado entonces en el enunciado, en el apartado C. El D es el que les acabo de decir que lo tendría que haber quitado, en este caso no hay apartado D. Vale. La radiación solar. La radiación solar, vieron hace un momento que yo les ponía unas tablas aquí delante, ¿no? En el manual de la unidad van a ver que antiguamente se cogían tablas. En este caso eran las tablas de un organismo que se las había construido para su divulgación, y de hecho te las vendían y todo. Son las tablas de Sensolar. Se utilizaban mucho como referencia para los cálculos antes. Pero ahora el Código Técnico de la Edificación lo que nos dice es que utilicemos el Atlas Solar. ¿Vale? Si no me equivoco, en la plataforma, si llego a la plataforma, se los puse, pero si no estaba en la unidad 1, Atlas de radiación solar, se los puse fue en la unidad 1. Ticamos encima. Vale. El Atlas tiene un montón de datos que no nos hacen falta. En resumen, yo más o menos ya sé que tengo que irme casi al final. Estoy esperando a que se cargue. El internet, como siempre, va a su ritmo. Voy a ver si descargándolo en el escritorio va un poquito más rápido. No lo sé, es que no me la sé de memoria. Es todavía un poquito más abajo. A ver si me deja descargarlo. Bueno, no me deja descargarlo. Así que me voy a ir directamente a la página que sé en la que está. Como ven, es casi al final. ¡Hey! Pero internet hoy está un poquito caprichoso. Vale. Lo que nos va a aparecer en este atlas ahora
va a ser por cada mes del año cuánto vale la radiación difusa, la radiación global o la radiación, bueno, sí, la difusa y la global, creo que eran esos dos nada más los datos que venían. El dato que a nosotros nos interesa es el valor de la radiación global para todos los meses del año y la media anual. Tenemos que coger en este caso 13 valores, los 12, uno para cada año, y la media anual que también viene. Me gustaría enseñárselos, pero el PDF se está revelando. Mira, aquí está. Vale, fíjense que tenemos para cada provincia 131. Esto tenía intención de haberlo impreso, pero se me olvidó, para que también lo pudieran trabajar ahora. Fíjense que tienen para cada provincia, tienen el valor de la radiación, ¿vale? Junio, mayo, abril, marzo, febrero, enero, ¿vale? Pues de aquí tendrán que coger los datos. Ya tienen la radiación global para enero, la radiación global para febrero, global para marzo, etcétera, ¿vale? Tienen dividido en dos tablas. Lógicamente los 12 meses del año no caben en una, ¿vale? En la primera tienen los 6 primeros meses y en la segunda los otros 6. Y dividido a su vez en otras... Pero en el atlas de radiación global que tienen en la unidad 1, en los enlaces de interés de la unidad 1. Vale, Sevilla estaría en este caso casi aquí abajo. Yo ahora mismo estaría para el mes de, para darles una referencia, para el mes de enero me da 2,72. ¿De acuerdo? Y ahora habría que copiarla en el Excel que estábamos construyendo. Yo me vendría aquí y pondría radiación global. Y pondría todos los meses del año. Aquí, lógicamente, me ha faltado poner los meses. Vale, y así lo pondríamos para dejarlo bien. Yo se los dejo indicados como ejemplo. Pues lo mismo haríamos con la radiación global. Todos los meses del año, pues su valor. No se olviden de poner en qué unidad está. ¿Por qué es importante lo de la unidad? Porque ya veremos, hoy lógicamente ya es la hora, ya tenemos que ir recogiendo. No me va a dar tiempo de explicárselo. El próximo día ya se los explico, pero la unidad que nos interesa no es el kilovatio hora. Bueno, para la radiación solar, sí, bueno, ya iremos viendo qué datos dejamos en kilovatios y qué datos vamos cambiando. ¿De acuerdo? Intenten traer hechos del otro ejercicio hasta el apartado que hemos visto hoy también, ¿vale? Para que así el próximo día solamente ponemos en común y todos se aseguran de que lo tienen bien hecho. ¿La tabla del Excel? La tabla del Excel. ¿Quieres grabarla? ¿Tienes un pendrive? Bueno, desde ahí la ves bien. Me gustan los nuevos pendrives de hoy en día. Sacarle una foto a la pantalla. Vale. De todas formas, yo lo que he hecho otros años es que yo la tabla que vamos haciendo con un ejemplo en clase la voy guardando y cuando terminamos el ejemplo entero se lo paso a todos, ¿vale? Para que tengan la solución hecha según lo hayamos hecho nosotros en clase. Acuérdense del examen la semana que viene que tienen los dos. Eso es otra cosa. Les he dicho el examen de CFI. La semana que viene también les pongo un examen tipo T, como el de la otra vez, y va a ser prácticamente idéntico al estilo de AutoCAD. ¿Vale? ¿La semana que viene? La semana que viene, los dos. De lo mismo. Porque la otra vez salieron los exámenes muy raros. Pero le voy a añadir la parte, léanse los manuales, de toda la parte de acotación, de escalas, ¿vale? Las escalas reducidas, escalas ampliadas, y la parte que te decíamos que estaba en los manuales también, que no les he preguntado todavía, de los tipos de planos, ¿vale? Escalas, tipos de planos y tamaños de planos. ¿Qué diferencia hay entre una 1 o una 3 y todo eso? Además volverá a entrar lo de la otra vez, las cotas y
la otra vez, porque hubo mucha gente que el examen se le quedó ahí un poquito atragantado. ¿Ahora tiene que volver a hacer ese examen, esa parte? Vamos a hacerlo continuo porque hay mucha gente que sé que la aprobó a voleo. Entonces vamos a obligar a todo el mundo a que se vuelva a virar las cuotas. ¿Vale? Entonces tienen esos dos exámenes. Los símbolos del AutoCAD. Vale, venga, esta vez no se los pregunto. Lo dejamos con lo otro. Esta vez quito los símbolos del AutoCAD. Acotación, las escalas y los planos. Acotación, escalas, planos y los tamaños de planos, exacto. ¿Vale? Planos todos. Eso es lo que les entra. Una pregunta, entonces la nota que pusiste en RPL, en la otra evaluación, ¿es válida? Es válida, sigue siendo válida. Sigue siendo válida. Yo no le voy a quitar la nota. Esa nota ya está puesta. Hará media con esta. Haré media con este. Que mira, y los planos